Dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33 en adelante. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a este, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. El día de hoy continuamos con el relato que Juan nos presenta sobre lo que es la pasión del Señor Jesús, es decir, los acontecimientos que inician con su captura y que van a culminar con su resurrección. En la ocasión anterior hablamos, hermanos, de cómo Pilato se muestra, de acuerdo a la narración de Juan, como un hombre muy interesado en que Jesús quede libre, porque él tiene la convicción de que el Señor es inocente. Y esto lo lleva a hacer varios esfuerzos, como por ejemplo salir del palacio para atender a los judíos, volver para hablar con Jesús, volver a salir para hablar con los judíos, volver a entrar para volver a hablar con Jesús. Y es un ir y venir, que como le dije se repite varias veces. Y en la última oportunidad estuvimos leyendo los versículos de este capítulo 18 y del 19, donde se dice o que Pilato salía o que Pilato entraba a su palacio. También le mencioné que cada una de las salidas o entradas de Pilato, es decir, cada vez que él se mueve, cada vez que cambia de lugar, esos cambios de lugar marcan las diferentes etapas o momentos del diálogo que Pilato tiene con Jesús. Porque esa fue otra de las diferencias que hemos señalado entre el Evangelio de Juan y los otros evangelios. Y es que en los otros evangelios, los llamados sinópticos, Jesús permanece en silencio delante de Pilato. No le responde.
Pero en el Evangelio de Juan tenemos un Jesús que está hablando fluidamente con Pilato. Hay un diálogo que se establece entre ellos. Entonces, ese diálogo, como le digo, se divide en 6 segmentos diferentes y cada uno de ellos está marcado por un cambio de posición de Pilato, ya sea que él sale del palacio o que entra. Cuando iniciamos, hermanos, esta sección en el versículo 29, ahí es cuando tenemos el primer movimiento de Pilato. Y es cuando él sale del palacio para ir a hablar con los judíos. Cuando está hablando con ellos, él les dice: si él ha cometido una falta, júzguenlo ustedes mismos. Pero las autoridades judías le respondieron: no, porque a nosotros no se nos permite condenar a muerte a una persona. Y como le expliqué en la última oportunidad, no era que las autoridades judías no pudieran aplicar la pena de muerte a personas, porque sí lo podían hacer, pero no por cualquier causa. Pero había una que definitivamente no podían, y era cuando la persona acusada se le estaba acusando de un delito de rebelión en contra de las autoridades romanas. En estos casos eran los romanos los que tenían que juzgar esas situaciones, esos delitos de subversión, porque era contra ellos que se estaban subvirtiendo. Y por eso ellos decían: es asunto nuestro, nosotros lo vamos a juzgar. De manera que cuando las autoridades judías le dijeron a Pilato: no tenemos ninguna autoridad para ejecutarlo, inmediatamente Pilato entendió que de lo que estaban acusando a Jesús era de sublevación, de ser un opositor político. Como eso entendió Pilato, inmediatamente él se interesó por el caso. Y aquí viene otro movimiento de Pilato, pues hemos leído en el versículo 33 que dice: Pilato volvió a entrar en el palacio, que era de donde había salido, y llamó a Jesús, es decir, pidió que le llevaran a Jesús. Y aquí es donde va a comenzar ya el diálogo con él. Y viene Pilato, y en este mismo versículo 33 le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? No solamente en Juan, sino que en los otros 3 evangelios, el interrogatorio que Pilato le hace a Jesús en los 4 evangelios comienza con esa pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Pero es importante, hermanos, entender qué significaba esa expresión, rey de los judíos. Note que esa expresión nunca se utiliza en el Antiguo Testamento. Es decir, usted no va a encontrar nunca que se diga de ningún rey de Israel que se le dé el nombre de rey de los judíos, a ninguno. Usted va a encontrar que se puede decir que era rey de Israel, o que era rey de Judá, o que era rey de Efraín, que fue un nombre que recibió las tribus del norte. Pero nunca va a encontrar la expresión rey de los judíos. ¿De dónde es que aparece esta expresión, rey de los judíos? La expresión, hermanos, comenzó a utilizarse más o menos un poco más de 200 años antes de la época de Jesús, y comenzó a usarse en Israel. Es decir, que ahí entramos en el período que nosotros conocemos como intertestamentario, porque son los acontecimientos que se dieron
en esos más o menos 400 años que separan a Malaquías, considerado el último de los profetas, de los acontecimientos cuando Juan el Bautista aparece predicando y anunciando que detrás de él venía alguien más grande que él. Entonces, más o menos entre Malaquías y Juan el Bautista hay unos 400 años. Esos 400 años de historia no aparecen en la Biblia, porque no están narrados ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Pero hubo acontecimientos muy importantes. Uno de esos fue que durante ese periodo intertestamentario se dio una rebelión de los israelitas en contra del imperio griego que había en esa época, o por lo menos en contra de los seleucidas, que era una de las 4 partes en las que se dividió el imperio griego. Esta rebelión estuvo comandada por una familia que se llamaban macabeos, y ellos no solo lograron rebelarse, sino que lograron restablecer la soberanía de Israel más o menos por unos 100 años, es decir, un periodo bastante largo. Pero eso fue posible por 2 razones. Una es que lo que quedaba del imperio griego en ese tiempo estaba en un progresivo decaimiento. Es decir, los griegos, en lugar de fortalecerse, cada vez estaban debilitándose militarmente, económicamente, como imperio. Ese era un factor. Y el otro factor era que, paralelo a eso, estaba surgiendo el imperio romano. De manera que entre romanos y griegos había un equilibrio de poder. Ese equilibrio le daba a Israel el espacio para que ellos pudieran conservar su soberanía. Y así es como más o menos unos 100 años ellos se mantuvieron soberanos. Hubo descendientes de la familia de los macabeos, que eran los grandes héroes que habían logrado la independencia de Israel. Pero algunos de los descendientes de los macabeos son la familia de los que se llamaron los asmoneos. Y los asmoneos no solo eran descendientes de los macabeos, sino que además eran las familias sacerdotales. Entonces ahí ocurrió algo interesante, hermanos, y es que comenzaron a aparecer reyes que así se llamaban, los reyes asmoneos. Pero varios de estos reyes no solamente eran reyes de Israel, sino que al mismo tiempo eran el sumo sacerdote que en esa época Israel tenía. Entonces, vea qué interesante, porque eso nunca ocurrió en el Antiguo Testamento y no vemos tampoco que ocurriera en la época de Jesús. Entonces, se dio esa coincidencia, que la misma persona que era el sumo sacerdote al mismo tiempo era el rey de Israel. Cuando se da esa coincidencia, a esos reyes que eran asmoneos, eran reyes y al mismo tiempo sumo sacerdote, a ellos fue a quienes se les dio el título de rey de los judíos. Esto, hermanos, está claramente ilustrado y contado, relatado por Flavio Josefo cuando cuenta ese periodo histórico. Y como Israel lo que quería era tener una posición de neutralidad entre la contienda que había entre el imperio romano, que estaba surgiendo, y el imperio griego, que estaba decayendo. En eso de tener contentos a ambos, Flavio Josefo cuenta que el rey asmoneo que había en esa época le envía un regalo al que era el rey en Roma. Todavía no era emperador, eran reyes.
Y el regalo que le enviaba llevaba el nombre del rey y luego del nombre decía Rey de los Judíos. Ahora, esta soberanía que tuvo Israel, como le dije, duró como 100 años, pero entonces llegaron los romanos. Y los romanos aplastaron a los griegos, pero aplastaron a Israel también. Entonces los conquistan y toman la tierra de Israel y obviamente destituyen a los reyes asmoneos, y lo que hacen es ellos, los romanos, nombrar a un rey diferente, que ese ya Herodes, el primer Herodes, Herodes el Grande. Y por eso es que la gente no lo quería, porque primero porque no era un judío puro, y en segundo lugar porque había sido puesto por los romanos y no por el Señor. Entonces ya no utilizaron más el título de Rey de los Judíos, pero Israel quedó con la esperanza de que en un día no lejano Dios habría de ser misericordioso con ellos, habría de visitarles otra vez y volverían a tener de nuevo un rey de los judíos. Fue así como el título de Rey de los Judíos para ellos se convirtió en el título de un gobernante futuro que habría de darles de nuevo la soberanía. Pero para eso había que derrotar a los romanos, porque fueron los romanos los que quitaron a los asmoneos, los reyes de los judíos, y pusieron a Herodes en su lugar. Esta situación duró como 100 años, 100 años más, y así es como llegamos a la época de Jesús. Entonces, para esta época ya Israel tenía 100 años de estar esperando al rey de los judíos, pero para ellos el rey de los judíos iba a ser un guerrero, igual que lo habían sido los macabeos, que habían logrado la independencia de Israel con una táctica de guerra de guerrillas. Si a usted le interesa esta historia que le estoy contando, puede leer de ellos, de la parte de los macabeos, de los asmoneos ya no, pero del período de los macabeos y su rebelión y cómo lograron liberar a Israel. Si a usted le interesa leerlo, existe un libro que es el libro primero de Macabeos. Usted lo puede encontrar en lo que la gente llama las Biblias católicas, porque usted sabe que la Biblia católica tiene en el Antiguo Testamento unos libros adicionales que no tiene la Biblia que nosotros usamos. Entre esos libros adicionales está primero de Macabeos. Entonces, yo le animo, lea el libro primero de Macabeos. Es fascinante, hermano. Le va a apasionar la historia de los macabeos, de las luchas de ellos y de cómo logran derrotar a los griegos, un imperio. ¿Cómo es que un pueblo tan pequeño y debilitado como era Israel en esa época logra derrotar a un imperio? Esa historia está ahí en Primero de Macabeos. Primero de Macabeos no se reconoce como un libro inspirado, pero históricamente se sabe que es correcto. No miente, son datos históricos correctos. Si usted tiene curiosidad, el hecho es que en este momento, cuando Jesús está ahí delante de Pilato, la expresión Rey de los Judíos tiene un sentido político totalmente, porque Rey de los Judíos lo que implica es que es el guerrero libertador, que así como los macabeos más de 200 años antes habían derrotado a los griegos, entonces este rey de los judíos hoy tenía que derrotar a los romanos. Por eso le interesó a Pilato, y por eso le pregunta directamente: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque si Jesús hubiera dicho sí, yo soy, estaba confesando que él lo que quería era
destronar a los romanos, comenzando por Pilato mismo. Por eso es que le llamó la atención a Pilato, y por eso es que en todos los evangelios la primera pregunta que le hace es: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, en el evangelio de Juan, como se lo dije cuando comenzamos a estudiar la pasión de Jesús desde el momento de su captura, yo le dije: Juan es diferente a los otros evangelios en el sentido de que el evangelio de Juan presenta a Jesús como teniendo control de todo, tranquilo, sereno, sabiendo todo lo que va a pasar, pero al mismo tiempo mostrando que Él es el que está controlando todo lo que está ocurriendo. A tal punto que aunque es Pilato el que lo está interrogando: ¿eres tú el rey de los judíos?, Jesús lo que hace es Él ponerse a interrogar a Pilato. Es decir, el acusado comienza a interrogar al juez. Por eso es que dice el versículo 34: ¿eso lo dices tú o es que otros te han hablado de mí?, le está preguntando Jesús. Entonces vea, Pilato le ha hecho una pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no le responde la pregunta, sino que Él le comienza a preguntar a Pilato: ¿eso que estás diciendo lo dices tú, es tu convicción, o lo dices porque has oído que alguien más lo dice? ¿Por qué Jesús le pregunta esto a Pilato? Porque Jesús lo que quiere saber es que si Pilato tiene la convicción de que Jesús es el rey de los judíos, o como él mismo le dice en su pregunta, si Pilato lo está diciendo solo porque quizás las autoridades judías al acusarlo dijeron eso, aunque Juan no dice que lo hayan dicho, ¿verdad? Pero sería una posibilidad. Entonces, cuando Pilato se ve interrogado por el acusado, y peor que le está preguntando que si lo está diciendo por él mismo, Pilato responde con desprecio y dice el versículo 35: ¿acaso soy judío? Como diciendo: ¿yo qué tengo que ver? Yo no soy judío para que me estés preguntando si yo tengo la convicción de que tú eres el rey de los judíos. Y cuando Pilato dice o pregunta: ¿acaso soy judío?, él está mostrando ahí el desprecio que sentía hacia los judíos, desprecio del cual hablamos cuando introdujimos al personaje de Pilato. O sea, él odiaba a los judíos. ¿Cómo los judíos lo odiaban a él? Era un rechazo mutuo, pero los dos sabían que tenían que aguantarse. Entonces, por eso dice: ¿acaso soy yo judío? O sea, ¿yo qué tengo que ver con que si creo de que tú eres el rey de los judíos o no? Yo no soy judío. Date cuenta, le dice, han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Fíjese que Pilato cambia ahora la pregunta, porque primero le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos?, por las razones que hemos explicado. Es lo que le interesaba a Pablo. Pero con solo que Jesús le dijo: ¿lo dices por ti mismo o porque lo has oído?, Pilato entendió que Jesús no pretendía ser el rey de los judíos. Él tenía otros intereses. Ahora, eso no significa que él no era el rey de los judíos. Le voy a explicar un poco más adelante. Pero en este momento Pilato se ha dado cuenta que Jesús no es peligroso, y por eso le está diciendo: mira, es tu gente, tu pueblo, son las autoridades de los judíos, tus autoridades, las que me entregaron a mí. ¿Qué has hecho? O sea, ¿por qué te entregan? ¿Qué has hecho? Pero antes de responderle esta segunda pregunta, Jesús le va a responder la primera que le ha hecho. Y la primera fue: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, hoy viene la respuesta de Jesús en el versículo 36. Mi reino
no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Note, Jesús no está diciendo yo soy el rey de los judíos, porque no lo está diciendo. Pero tampoco está diciendo no soy el rey de los judíos, porque no lo está negando. Lo que él está diciendo es que su reino no es de este mundo. ¿Y qué quiere decir Jesús cuando le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo? Lo que Jesús le quiere decir es, mi reino no se origina en esta tierra, sino que mi reino viene del Padre, viene de lo alto, viene de lo alto hacia esta tierra. Pero mi reino no es de aquí, no nació en la tierra. Y como es un reino que viene de Dios, es lo que en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, repetidas veces Jesús llamó el reino de Dios. Por eso lo llama reino de Dios, porque es Dios quien lo origina. Mi reino no es de este mundo, mi reino es de Dios. Con eso Jesús no está diciendo que su reino no sea real sobre esta tierra, no está diciendo eso, porque su reino será sobre esta tierra. Es lo que dicen los profetas, es lo que dice Apocalipsis, que desde un extremo de la tierra hasta el otro, así como las aguas cubren la mar, la tierra será llena del conocimiento del Señor. Y Él reinará sobre las naciones. Y dice el libro de Apocalipsis que las va a gobernar con vara de hierro. Entonces el reino de Jesús sí es de esta tierra, en el sentido que va a gobernar sobre las naciones de la tierra, en esta tierra donde vivimos. Pero ese reino no nació de la tierra, no se originó aquí. A eso se refiere cuando dice mi reino no es de este mundo, viene del otro mundo, viene del Padre, es idea de Él. Entonces note la habilidad de Jesús. Él no está diciendo que sea el rey de los judíos, porque si lo dijera, esa sería una confesión por la cual Pilato tendría que condenarlo a muerte. De Jesús sabe que él no se puede autoincriminar, y por eso no dice soy el rey de los judíos, pero tampoco dice no soy el rey de los judíos, porque si lo era, no en el sentido político que lo entendía Israel y que lo entendía Pilato y lo entendían los romanos, pero sí en el sentido que nosotros lo entendemos a él. Porque cuando Jesús nació en Belén, los sabios del oriente, se recuerda que vinieron y llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿a dónde está el rey que ha nacido? Y todos se asustaron porque nadie sabía qué rey. Es que vimos su estrella en el oriente y por eso hemos venido para adorarlo. Jesús es rey ciertamente, pero no es un rey militar como lo entendían. Y por eso Jesús lo explica y le dice, mira, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero Jesús ni guardias tenía. Y cuando Pedro intentó que no lo capturaran, como lo vimos ya, es el mismo Señor el que le dijo, guarda tu espada, porque todo aquel que hierro mata, hierro morirá. Lo que le está diciendo a Pilato es, mi reino no se va a establecer por la violencia, no se va a establecer de manera armada, sino que mi reino avanzará por medio del amor. Y le dice, por eso
es que mi reino no es de este mundo. Pilato entendió inmediatamente que Jesús era inofensivo, que él no era un problema de rebelión política como lo estaban acusando los judíos, porque es de eso que lo acusan, que él es un subversivo. Pero Pilato ya se da cuenta que no, que este está hablando astralidades, como decimos nosotros, ¿verdad? Él está hablando de un reino celestial o a saber qué, que no es de este mundo, dice, y entonces quizás es un reino de fantasmas. ¿Quién sabe, hermano, qué pensó Pilato? Pero lo que sí sabía es que Jesús no era un problema militar, pero que ese reino fuera de Dios y no de la tierra no significaba que no tuviera repercusiones políticas, porque sí las tenía. Y prueba de eso es que ¿quién está juzgando a Jesús? El gobernador romano, que solo atendía casos de disidentes políticos. Eso fue lo que les dijo a los judíos: oigan, si él ha cometido un delito, vayan y júzguenlo ustedes, porque el gobernador no iba a estar juzgando que este robó aquí, o que aquel dijo una mentira, o que este profanó el día sábado. Eso no le interesaba a Pilato. Pero si era problema político, eso es conmigo. El hecho de que Jesús esté siendo juzgado, digámoslo así, por un tribunal para presos políticos, habla de que aunque su reino no era de la tierra, aunque su reino no era una rebelión militar, aunque su reino iba a ser establecido por la fe y el amor, eso no significaba que eso no produjera repercusiones políticas, porque sí las produce. Donde quiera que haya fe, pero la fe auténtica del Evangelio, donde quiera que haya amor, es que no se puede amar con el amor que Jesús enseñó sin que eso tenga repercusiones políticas, porque el amor de los cristianos va a impactar las comunidades, la sociedad, y al impactarla entra allí ya en un campo político. Por supuesto, no es, hermanos, una política como nosotros mal entendemos cuando creemos que política es solo de partidos políticos, de votar, de elecciones, de candidatos. Esa es una expresión de política electoral, pero eso es lo mínimo. Política tiene que ver con la vida de toda la sociedad. La palabra política viene del griego polis, y polis era el nombre de la ciudad, de todo lo que ocurría en la ciudad: la educación, la cultura, la economía, el comercio, la educación, la iglesia. Todo eso es parte de la polis, es parte de la política. Entonces es imposible que el Evangelio, siendo tan radical como Jesús lo enseñó, no vaya a tener repercusiones políticas. Y repito, prueba es que Jesús está siendo juzgado como preso político. Entonces, cuando Pilato entiende que Jesús no está hablando de una rebelión armada ni nada de eso, nada de lo que lo están acusando los judíos, entonces Pilato toma con sarcasmo y un poco de burla lo que Jesús acaba de decir, y por eso le dice en el 37: así que eres rey. Como Jesús está hablando de que él tiene un reino, entonces, vaya, ahí está, dijo Pilato, entonces significa que tú eres rey. Pero claro, Pilato ya no lo está diciendo viendo a Jesús como con sospecha, sino que más como burla, ¿verdad? Entonces, si estás hablando de tu reino, entonces, ¿qué? ¿Eres rey? Y le responde Jesús: eres tú quien dice que soy rey.
Vea la habilidad del Señor otra vez. Él no está diciendo sí soy rey, porque en ese caso se está autoincriminando, ¿verdad? Pero tampoco dice no, no soy rey, porque en ese caso estaría negando que es el rey del reino de Dios. Entonces le da esta respuesta: tú eres quien lo dice, yo no estoy diciendo nada, tú eres quien lo dice. Ahora, ¿por qué lo dices? Pues eso es lo que Jesús le ha estado preguntando. Entonces vea, Jesús ni siquiera tiene interés en defenderse. Lo que él quiere es llevar a Pilato a la verdad. Y por eso le dice el Señor: tú eres quien dice que yo soy rey. Y oiga, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Lo que Jesús le está diciendo es: mira, aquí lo importante no es que si soy rey o no soy, pero lo que sí es importante, y te digo, es que yo nací y para eso vivo y para eso estoy aquí, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es lo que Jesús ha dicho en todo este evangelio de Juan? Que él ha venido para revelar, para decir y para demostrar la verdad. Y le dice a Pilato: todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Lo que le está diciendo es: si tú estás del lado de la verdad, es porque estás escuchando mi voz, es porque ahora entiendes quién soy yo. Por eso le digo, Jesús no está interesado en defenderse. Jesús lo que quiere es llevar a Pilato al conocimiento de la verdad. Pero entonces viene Pilato y le responde en el versículo 38: ¿y qué es la verdad? Algunos han querido ver en la pregunta de Pilato como una pregunta de tipo filosófico. O sea, ¿qué es la verdad? Porque esa es una pregunta que se han hecho los filósofos, ¿no? Que si la verdad existe o no existe. Porque, hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia idea y nuestra propia verdad. Si yo le pregunto: mire, ¿qué fue lo que pasó el 13 de enero de 2001, que fue cuando fue uno de los terremotos acá en El Salvador? Entonces, un hermano me dirá: pues mire, ese día lo que ocurrió fue tal y tal cosa. Pero ¿qué va a decir él? Es que yo estaba en mi casa cuando, mire, todo comenzó a caerse. Se cayeron los platos, se rompió un mueble que tenía, se cayó una lámpara del techo. Esa es su verdad de ese día. Pero si usted le pregunta a otra persona qué pasó ese día, le va a decir: pues yo andaba en la calle y mire, de repente los carros se detuvieron, las alarmas comenzaron a sonar. Esto es diferente a lo que dijo aquel. Y así podríamos preguntarle a 10 personas, y cada una de esas personas nos va a decir 10 verdades diferentes de ese día. Entonces, ¿existen 10 verdades? ¿O 5 verdades? ¿O 3? ¿O 1? ¿O no hay una verdad, sino que lo que hay son opiniones de personas de lo que creen que es la verdad? Ya ven, no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces, por eso es que los filósofos se preguntan: ¿qué es la verdad? Pero Pilato no lo está preguntando en ese sentido filosófico, porque Pilato era un hombre, es cierto, gobernador, pero no tenía una gran educación, era más bien una persona vulgar. Cuando él está diciendo que es la verdad, más bien es con sarcasmo que le está diciendo a Jesús: ¿y qué es la verdad? Es decir, si aquí empezamos a discutir cuál es la verdad, va a llegar agosto y no terminamos. Entonces, ¿quién sabe qué es la verdad? Entonces, no le dé importancia. ¿Qué es la verdad? Y aquí viene otro movimiento de Pilato, porque dice el 38: dicho esto, salió otra vez
a ver a los judíos. Es decir, ya había entrado, pero ahora está cambiando, se está moviendo de lugar, ¿verdad? De dentro del palacio donde ha estado hablando con Jesús, ahora sale para hablar con los judíos. Y recuerde, cada cambio de lugar de Pilato es una nueva parte del diálogo. Entonces, cambia el diálogo, porque es Jesús con los judíos y les dice: yo no encuentro que este sea culpable de nada. Es decir, Pilato ya se dio cuenta que Jesús es inofensivo y que no es cierta la acusación que le están haciendo los judíos. Entonces, les dice: yo no encuentro que sea culpable de nada. Esta es la primera vez que Pilato lo dirá, pero son 3 veces que él va a decir: es inocente, es inocente, es inocente. Pero Pilato sabe que la gente está alborotada. Entonces a él se le ocurre proponerles, conforme a la costumbre de la Pascua, que era soltar a un preso, aprovechar eso para dejar en libertad a Jesús. Sobre esta costumbre, hermanos, de soltar a un prisionero durante la Pascua, no hay ningún documento fuera de la Biblia que lo mencione. Solo lo menciona el Nuevo Testamento. Y eso ha llevado a los especialistas a pensar de que probablemente la conducta o la práctica o la tradición, digamos, de soltar a un preso era un favor que Pilato había iniciado, que no tenía larga existencia, sino que era como un favor que Pilato había dado para ganarse el favor de los judíos, que era lo que él quería. Es decir, que tenía poco tiempo. Este era como segundo o tercer año. Entonces le dice: como ustedes tienen la costumbre de que le suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? De Pilato dijo: esta va a ser mi salida. Este pobre hombre que lo han traído por gusto, ¿quieren que lo deje libre? Y él esperaba que la gente dijera: sí, porque la otra opción era Barrabás. Y Barrabás, como ahí lo dice el final del versículo 40, era un bandido. Pero el problema es que en español para nosotros bandido es como un ladrón, ¿verdad? Pero la palabra que se utiliza en el griego era la expresión que se utilizaba, sí, para personas que cometían delitos, pero que los cometían por razones políticas. En los otros evangelios dice que Barrabás había matado, pero él no había matado porque fuera un criminal vulgar, sino que había matado con propósitos políticos. Cuando hay un delito que se comete con motivaciones políticas, la pena que esa persona recibirá es diferente a que se hubiera matado por codicia, por odio, por lo que sea, ¿verdad? Es decir, cuando la motivación es política, cambia la acusación. Entonces, como Barrabás era otro prisionero político, Pilato dijo: a este no lo van a pedir, porque para soltar a un criminal van a preferir mejor a este raro que anda hablando del reino que no es de este mundo. La sorpresa de Pilato es que en el versículo 40 dice que la multitud gritó desaforadamente: no, no sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido, un criminal, pero político. Entonces Pilato queda impresionado porque no entiende por qué tanto odio contra Jesús y por qué quieren mejor que quede libre Barrabás y no este Jesús que parece inofensivo. Entonces Pilato va a buscar otro recurso para tratar de dejar libre a Jesús.
pero eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Mientras tanto, hermanos, creo que en el pasaje que hemos visto hay muchas enseñanzas, y en eso podemos ver la importancia de no confundir, porque es fácil, hermanos, confundirse entre lo que son los aspectos puramente terrenos y lo que son los intereses del reino de Dios. Puede ser que en algunos momentos haya coincidencia entre los ideales que ciertos hombres tienen y lo que Dios propone a través de su reino. Pueden darse esas coincidencias, pero normalmente no se dan o no son frecuentes, y cuando se dan no son completas. Ahí es donde el cristiano tiene que ser muy cuidadoso y darse cuenta que nunca una propuesta política electoral igualará la propuesta evangélica del reino de Dios. Es diferente. Que Dios nos dé sabiduría para tener siempre clara esa diferencia, y que sepamos darle la honra a quien la merece, al Señor, y que aprendamos a desconfiar a los hombres, porque la Biblia dice que no hay justo ni uno. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, y antes de orar voy a hacer la invitación. Si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor como Salvador, pero quiere hacerlo en este momento, yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Al ponerse en pie, usted nos está indicando su deseo de recibir a Jesús como su Salvador. Si quiere hacerlo, póngase en pie y vamos a orar. Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente, porque yo voy a ser breve en este llamado. Si lo hará, póngase en pie ahora. También invito, si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse, se alejaron del Señor, pero hoy quiere reconciliarse y volver a poner su confianza, su fe, solo en el Señor, que es el que nunca le va a fallar. Póngase en pie también y vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay una persona, Dios le bendiga. ¿Alguien más que lo hace? Puede ponerse en pie. Hágalo hoy mismo, porque voy a terminar, vamos a orar en este momento. Pero si hay alguien más que necesita recibir al Señor o reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta persona que hoy se está entregando a ti. Te pedimos por él y también por aquellos que a través de los medios de comunicación están uniéndose a esta oración. Cámbiales, transfórmales, dales vida nueva, de tal manera que puedan amarte, servirte y mostrar hacia ti completa fidelidad. Y ayúdanos a todos como pueblo tuyo, para que también seamos súbditos de tu reino de verdad, de amor, de paz, que es el reino que tú, Señor, estás levantando, comenzando por tu iglesia misma. Ayúdanos entonces a ser ciudadanos leales de tu reino, para que cuando éste se establezca sobre todas las naciones, podamos reinar juntamente contigo. Es nuestra oración por Jesús nuestro Salvador. Amén.